la lectio. Y como, bueno, no solo la lectio, sino el día y las actividades las hacemos siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hay una comunidad de Cádiz, de carmelitas de Cádiz, que siguen la lectio. Y hoy nos han avisado que una hermanita que se llama Purificación, pues está muy malita. Entonces la vamos a tener presente porque esta mujer seguía con la comunidad muy atentamente la lectio. También tenemos presente a nuestro hermano Pérez de la comunidad, que solía bajar los días que pudo, porque ya lleva 12, 13 o 14 días en el hospital. Entonces lo tenemos muy presente a nuestro hermano Pérez. Y hoy felicitamos a Charo porque hoy es la fiesta de su fundador, que se llama Francisco Palau. Un hombre extraordinario que tiene mucho que ver con el Evangelio que vamos a escuchar. Un hombre valiente, profeta, buscador, enamorado. Bueno, entonces felicitamos a Charo y a las hermanas carmelitas misioneras. Bueno, bien. Entonces, con esto vamos a hacer la lección del domingo 32º del tiempo ordinario, 32º, que corresponde a Mateo 25, 1:13. Mateo 25, 1:13. Bueno, lo primero que hacemos es invocar al Espíritu. Y el Espíritu nos hace entender, nos hace valorar el momento presente y nos hace descubrir que en este momento presente, al escuchar la palabra, algo grande, importante, sucede para nosotros. No estamos aquí para hacer una cosita más dentro del día. El Espíritu nos descubre que cuando nos acercamos a escuchar la palabra, algo grande y muy importante sucede para nosotros. El Espíritu Santo es el maestro interior que nos ayuda a entender lo mejor de la palabra. Y el Espíritu es siempre creador y quiere lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo, decía Santa Teresa, el Espíritu Santo te ama, te ama. Tomamos conciencia de esta presencia amorosa del Espíritu y vivimos este momento con gratitud, con la sensación de que todo es gracia, pero sobre todo cuando nos acercamos a la palabra. La vocación de la Iglesia es escuchar la palabra para después comunicarla por medio del servicio para contar al mundo el amor infinito con el que Dios nos ama. Por tanto, invocamos al Espíritu y cantamos: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Algo grande, algo importante va a suceder en nosotros al escuchar la palabra. Bueno, y para motivarnos, pues volvemos a recordar algo precioso que nos ha dicho el Papa Francisco, y es que es fundamental aprender a conversar en el Espíritu. Pero para conversar en el Espíritu, para poder hablar unos con otros en el Espíritu, primero tenemos que escuchar activamente en el Espíritu, porque lo más bonito es cuando nos comunicamos unos a otros las palabras de vida que hemos escuchado en el corazón. Por eso necesitamos escuchar activamente
para poder hablar después desde el corazón. Y decimos algo también del contexto, para que podamos entender. Bueno, vamos a leer un texto del evangelista Mateo, capítulo 25, ya el final del Evangelio. Estamos ya a las puertas de la pasión y muerte y resurrección del Señor. Al final del Evangelio, como hemos dicho estos días, Jesús está en Jerusalén, en el templo, por el día está en el templo, después para pasar la noche se marcha al huerto de los olivos o a pueblos cercanos donde viven amigos suyos. Bueno, entonces Jesús está en Jerusalén, en el templo, y va a dirigir esta palabra para los discípulos. Ya han terminado las controversias con las que los fariseos, los escribas, los saduceos le querían pillar en alguna trampa, y entonces ahora se dirige a los discípulos. Bien, Mateo escribe, como hemos dicho también, para una comunidad que vive un poco desalentada porque la venida del Señor no termina de llegar. Resulta que los primeros cristianos pensaban que la venida del Señor iba a ser inminente, pero esta venida del Señor se retrasa. Y entonces escribe a una comunidad que, porque se retrasa la venida del Señor, corren el riesgo de apartarse del camino cristiano. Esta parábola, ya sabéis que los tres evangelios sinópticos, que se dicen sinópticos porque si pones los tres evangelios delante parece que estás leyendo casi lo mismo. Bueno, pues esta parábola es exclusiva de Mateo y nos habla del reino que tenemos que descubrir y que tenemos que preparar. Las dos cosas. Esta parábola en concreto nos habla de cómo tenemos que preparar el reino. Las parábolas nunca se dicen del todo. Dirá un texto de Jesús: quien tenga oídos que oiga. Jesús no explica las parábolas. Las parábolas las tiene que entender y explicar cada persona. La parábola no nos desmenuza las cosas. Nosotros escuchamos la parábola y la parábola nos habla y la interpretamos cada uno de nosotros. Esta parábola es bellísima, bellísima, pero también una parábola provocadora y una parábola que puede asustar un poco porque tiene un final sorprendente que no nos termina de gustar. Y la parábola, con hechos de la vida cotidiana, Jesús quiere transmitirnos un mensaje. Y lo importante es que esta tarde nosotros con esta parábola, con este ejemplo, descubramos qué nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos quiere decir? Pues lo importante que es la vigilancia. Lo importante que es no echarse a dormir, porque si uno está dormido no percibe la llegada del Señor. Por eso, cada uno de nosotros dará su respuesta, pero en general la Iglesia ha leído esta parábola como una invitación a no adormecernos, a cultivar el discernimiento, que significa cultivar el discernimiento es saber qué nos quiere decir el Señor a nosotros hoy. El discernimiento del que se habla tanto en el sínodo. En el sínodo se han reunido muchos hermanos y hermanas cristianos para discernir qué quiere el Espíritu decir a la Iglesia en este momento. Bueno, y dicho esto, esta introducción, pues ahora Dionisio va a proclamar este texto del Evangelio. Mateo
25, 1, 13. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica. Agradecemos muchísimo a Dionisio por esta lectura. Leer bien la palabra ya es sembrarla en los corazones. Cuando en nuestros pueblos el labrador sale a sembrar la semilla, como siembre bien la semilla, hay muchas posibilidades de que esta semilla dé fruto abundante. Entonces vamos a comentar esta parábola que es conocida por todos vosotros. La hemos escuchado muchas veces, pero la palabra de Dios siempre tiene recovecos de gracia para descubrir nuevas posibilidades de vida. Si lo que ya sabemos de la parábola fuera lo mismo que sabemos ahora, pues no tendría sentido acercarnos una y otra vez a la palabra. Pero la parábola nos desvela secretos que nos ayudan a vivir. Bueno, vamos a ver vamos a comentar brevemente esta parábola. Dice que Jesús se dirige a los discípulos, a los amigos, y dice que se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que el reino, esto que Dios ha soñado para nosotros, tiene que ver con el amor. Porque 10 vírgenes, mujeres maduras para el amor,
salen al encuentro del esposo, necesitan el esposo. Y aquí caemos en la cuenta de algo precioso, que el ser humano es esposa para el esposo. Todos nosotros somos incompletos, por eso somos buscadores del esposo, de una plenitud. Y la Iglesia también es buscadora del esposo. Así salen estas 10 vírgenes. Y el clima es de fiesta. Sabéis que cuando hay una boda, cuando había una boda en el pueblo de Israel, había mucha fiesta. Y la boda duraba varios días. Y la boda comenzaba con los preparativos, con esa reunión de vírgenes en la casa de la novia, pero también reunión de jóvenes en la casa del novio, al que llevaban en hombros y con canciones y palmas y bailes y danzas. Por eso estamos en un clima de fiesta. Y en este sentido podemos decir que la oración es una historia de una espera y de una búsqueda amorosa. Cuando vamos a orar, no vamos a cumplir con un precepto, sino que vamos a orar porque descubrimos el gemido y la sed que tenemos de Dios. Por eso, aunque en la oración nos despistemos, siempre cuando vamos a orar, vamos al encuentro con el esposo, como canta San Juan de la Cruz con este canto que ha compuesto bellísimamente nuestro amigo y hermano Rafael María León. Podemos también cantar, porque Juan de la Cruz se sentía así, enamorado, buscador, como Francisco Palau, a quien hoy recordamos. Y recordamos este comienzo cantado, decía: buscando mis amores, buscando mis amores, buscando mis amores iré, buscando mis amores, buscando mis amores. Bueno, entonces, una boda, clima de alegría, jóvenes maduras para el amor, buscando al esposo. Así nos situamos nosotros con el Señor, como maduros también para el amor, por la presencia del Espíritu en nosotros, buscando al esposo, buscando la plenitud. Ya sabemos por experiencia que la plenitud del ser humano no nos la da nada de este mundo. Uno puede tener de todo: dinero, planes, proyectos, propiedades. La plenitud del ser humano la da el esposo, es decir, Cristo el Señor, el amigo. Bien, el Señor, por tanto, es el mejor argumento para nuestra espera. ¿Por qué diariamente buscamos 5 minutos, un cuarto de hora, media hora, 1 hora? ¿Por qué buscamos este tiempo de oración? Porque el Señor es el mejor argumento para nuestra espera, para la búsqueda, porque Él nos da el abrazo. Seguimos adelante. Parece que la historia va a ir sobre ruedas, ¿verdad? Preciosa, pero siempre hay algo en la vida que se puede torcer. ¿Por qué? Pues porque dice que las necias, al tomar las lámparas, las antorchas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas, con las antorchas. Seguramente eran antorchas, un palo con una especie de trapo que se untaba en aceite y se prendía fuego. Y así iban danzando por la calle con las antorchas, bailando. Bueno, entonces, ¿qué significa esto de necias y de prudentes? Bueno, pues, para entenderlo tendremos que volver a otro texto de Mateo,
Mateo 7, 24, 27, que habla, también lo conocéis, de que hay personas que construyen su vida, su casa, sobre arena. Y hay personas que construyen su vida sobre roca. Construir la vida sobre arena significa que cuando viene el vendaval, la tormenta, el aguacero, pues el agua socava los cimientos de arena y la casa se cae. Sin embargo, hay personas prudentes que construyen sobre roca. Estos son, por tanto, los necios y los prudentes tienen que ver cómo escuchamos la palabra de Dios. Los que escuchan la palabra de Dios y la guardan y la cumplen como María, se parecen a quien construye sobre roca. Bien, por tanto, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir una cosa muy importante, y es que para vivir el reino, no basta con recibir el reino. El reino es un don, pero los dones en nosotros se convierten en tareas. Todo es gracia, pero nosotros tenemos que colaborar y contribuir con la gracia. Por eso, la pertenencia al reino no se da por sí misma, sino que presupone la opción y presupone también la prudente previsión y supone también la coherencia. Es decir, nosotros participamos activamente en los dones, en la gracia, de tal manera que aportamos nuestro granito de arena. Bien, el reino, por tanto, se gana con la sabiduría, pero se pierde con la necedad. Ha habido unas vírgenes, las 5 necias, que han dado pasos, pero les ha faltado, como decía Santa Teresa, darse del todo al todo. Y como no han dado su corazón del todo, pues el corazón se ha quedado visitado y se han adueñado de su corazón otras cosas. Y por tanto han alimentado su vida no con agua limpia, sino con agua, han bebido en charcos de agua contaminada. Bien, y vemos que tanto las necias como las prudentes juegan con el gran símbolo del aceite. Sabéis que ahora está de moda el aceite, ¿verdad? Siempre hemos valorado el aceite, sobre todo si es aceite puro, virgen, de oliva, extra, todo categorías, ¿verdad? Pero ahora parece que está por las nubes y entonces tomarse un poquito de pan con aceite, pues es un lujo. Bueno, pero el aceite era muy valorado en Israel, muy valorado. Israel, como sabéis los que habéis estado allí, es un pueblo de muchos olivos. Ahí tenéis el monte de los olivos, pero hay muchos olivos en Israel y por tanto han valorado muchísimo el aceite. No solo para cocinar, sino daban tanta importancia al aceite que cuando querían consagrar algo al Señor, lo ungían con aceite. Y cuando querían consagrar a alguien al Señor, lo ungían con aceite. Por ejemplo, había que elegir a un rey, lo ungían con aceite. Querían dedicar un altar al Señor, lo ungían con aceite. Bueno, seguramente que os suena esto porque todavía nosotros hoy en la Iglesia usamos mucho el aceite, ¿verdad? El día de la misa crismal, el miércoles santo, pues consagran el crisma, el aceite, que después con ese aceite, aquí en nuestra casa en concreto, ungimos con el aceite a los enfermos que están ya más débiles. Y por eso 1, 2 o 3 veces al año hacemos en nuestra casa y en otros sitios la unción con el aceite de los enfermos. Bueno, entonces
El aceite simboliza el amor. El amor. Por eso, ¿qué consagra a Dios las cosas y las personas? Pues las consagra el amor. Bien, pasamos adelante. Y dice que el esposo tardaba y les entró sueño y se durmieron. Bueno, ¿por qué tarda el esposo? Bueno, el ejemplo de las bodas, pues es curioso porque la familia discutían a ver qué regalo había que hacer al novio. Y entonces, como no se ponían de acuerdo, pues tardaban mucho y el esposo tardaba en llegar. Veis que esto pasa también en las bodas actuales. Bueno, ahora ya no hay tantas bodas, pero siempre a veces, pues, yo me acuerdo en alguna ocasión que había 2 bodas y todavía en la hora de la segunda boda todavía no habían llegado los de la primera boda. Bueno, por tanto, retrasarse. Pero aquí tiene un sentido más profundo. ¿Por qué se retrasa el esposo? Porque quiere darnos oportunidades, ¿verdad? Cada día nuevo que se nos concede es una oportunidad para la conversión, es una oportunidad para que vivamos de verdad. Por eso, el esposo se retrasa para que estemos preparados, Pero la tardanza, curiosamente, en vez de prepararnos, pues nos hace caer en el sueño, en la pereza y en dedicar nuestra vida a otras cosas. Por eso nos suele pasar esto, que cuando la vida tiene momentos difíciles, como algunas de vosotras que estáis viviendo un momento difícil de enfermedad, pues podemos tener 2 actitudes. Una, pues decir, no entiendo nada, me doy a lo que sea, me pierdo. U otra actitud, que es, estoy viviendo un momento difícil, voy a prepararme bien para el Señor, ¿verdad? Por eso Jesús, cuando llegan los momentos de prueba, ¿sabéis lo que hace? En el huerto de los olivos, Jesús ora. ¿Sabéis lo que hacen los discípulos? Duermen. Y entonces dice Jesús, pero es que no podéis ni siquiera velar conmigo 1 hora. Y entonces la prueba a veces nos adormece, nos hace entrar en la pereza y nos hace enfocar la vida de otra manera, buscando, qué sé yo, comida, bebida, lujos, viajes, etc. Bien, entonces el esposo tarda. ¿Qué tendremos que hacer, por tanto, cuando viene la prueba? Pues Santa Teresita lo decía muy bien y el Papa nos lo ha dicho de forma preciosa en esa exhortación apostólica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Sé la confianza en el Señor, también cuando las cosas se ponen difíciles, cuando parece que abandonaríamos el barco. Confiar en el Señor. Y también lo que dice el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Yo puedo dormir, pero mi corazón vela. Aprender a valorar la presencia del corazón que vela en nosotros. Yo puedo estar ocupado en 1000 cosas, pero mi corazón vela, mi corazón está con el Señor. Bien, vamos a pasar adelante. Y llega el momento cumbre de la parábola, porque a medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Bueno, inesperada venida del esposo. Esto es lo que hace más hermosa la vida,
la llegada del Señor. No sabemos cuándo. No viene como a nosotros nos gustaría que viniera, pero viene. Por eso esta certeza de la venida del Señor es fundamental para cualquiera de los días de nuestra vida y también para el momento de nuestra muerte. Inesperada venida del esposo. Esta voz en la noche es el sonido más bello que hay en la vida, en la existencia humana. Es lo más bello. Y este sonido es el que tenemos que guardar en el corazón. Que llega el esposo. Que llega el esposo. Esta es la música que acompaña nuestra oración. Que llega el esposo. Y estamos atentos. Y esta llegada del esposo es lo que hace que aunque las cosas de la vida no nos vayan bien, sabemos que viene el esposo y por eso confiamos. Hay un texto que leemos en la liturgia de las horas que conocéis muchos, conocéis todos. Es un texto del profeta Habacuc y dice: aunque el olivo no tenga aceitunas y los campos no den cosechas, aunque no haya ovejas en el redil ni vacas en el establo, aunque todo vaya mal, termina el texto diciendo: yo seguiré confiando en el Señor. Yo seguiré confiando. Y esto es muy importante del profeta Habacuc, porque hay mucha gente que la vida no les va bien, la vida les va mal, y sin embargo siguen sonriendo porque saben que el Señor está con ellos. Esto es el milagro. Bien, aunque el olivo olvida, no os olvidéis de este texto de Habacuc, certeza de que el Señor vendrá. Y esto nosotros podemos cansarnos, pero el Señor no se cansa nunca. Y Santa Teresa decía que primero me cansé yo de ofenderle al Señor, que Él se cansó de perdonarme. Este Señor no se cansa. De ahí que podemos confiar totalmente en Él. Y esta venida del Señor, esta voz, es siempre una gran belleza. Cuando en la vida descubrimos de forma sutil esta voz del Señor, se embellece nuestra vida. Esta tarde he hablado yo con una persona y me decía: ya me pueden ocurrir en la vida todas las desgracias que se pueda uno imaginar, que esta presencia del Señor embellece mi vida. Y en la revista que va a salir en Adviento, la revista Orar, podréis leer un relato apasionante de un muchacho joven que murió en Salamanca, un muchacho carmelita, de cómo en la plenitud de la vida muere y sin embargo canta al Señor la belleza del encuentro con Él. Esto nos hace mucha falta porque a veces, pues, cuando aparece la enfermedad, parece que vemos las orejas del lobo y nos entra la angustia. El Señor, la voz del Señor embellece nuestra vida. Santa Teresa, ¿sabéis cómo cantaba al Señor? Le decía: oh hermosura que excedes a todas las hermosuras. Bueno, este encuentro con la voz del Señor siempre es bello, siempre es bello. Y pasamos adelante. Por tanto, esto es el núcleo de la oración, de esta parábola, la voz del Señor en la noche, que hace que se despierten las 10 jóvenes que se habían quedado dormidas. Dice el texto: entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas, las antorchas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite,
que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Claro, aquí podemos decir, pero bueno, ¿qué comportamiento es este, verdad? Parece que esto es de gente egoísta, que quiere las cosas para sí. Nosotros diríamos, ¿por qué no han compartido el aceite? Pues no lo comparten. ¿Y esto por qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, las parábolas quieren transmitirnos un mensaje, pero a veces exageran lo que rodea el mensaje para centrar la mirada en el mensaje. Entonces, la parábola no quiere decir, pues, ¿por qué? Oye, yo no tengo sal, voy a la vecina, le pido sal, ¿por qué no me va a dar un poquito de sal? Yo no tengo esto, ¿por qué no me van a dar? Bueno, esto es verdad que está bien, pero la parábola quiere resaltar otra cosa. Entonces, por eso dice cosas sorprendentes. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre ir a comprar de noche? Si es de noche, las tiendas están cerradas, pero no quiere que pongamos ahí el acento. Pero, ¿cómo van a encontrar? Aquí tendríamos que decir también otra canción que conocéis. Caminad mientras tengáis luz, antes que os envuelvan las tinieblas. Caminad. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es que hay cosas en la vida que no se improvisan, que o se tienen o no. Podríamos hablar aquí de los exámenes. Hay estudiantes que no preparan la lección, pero cuando llegas al examen, esas cosas no se improvisan, hay que prepararlas, Tampoco vale aquí el compartir. ¿Por qué? Porque la preparación es personal. Nadie puede amar en mi lugar. Nadie puede buscar a Dios por mí. Me puede ayudar, me puede acompañar, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Esto nos quiere decir la palabra. ¿Qué es lo fundamental que nos pide la parábola? Velar cada día, vivir el momento presente, vivir con atención amorosa. En Batuecas, en este curso que hemos tenido, nos han hablado de la atención amorosa. A ver cómo en alguna ocasión compartimos con vosotros esta belleza. La atención amorosa, precioso. Bueno, entonces, lo fundamental es velar. San Juan de la Cruz dice, viviré en esperanza de Dios. Vivir la vida esperando al esposo, esperando a Jesús, que llega, que viene. Y esto es lo que, aunque muchas veces en la oración nos durmamos, pero vivir en esperanza de Dios significa tener atento el amor. Bueno, y viene aquí un texto que es también, puede parecernos duro, muy duro, porque fijaos lo que dice. Mientras iban a comprarlos, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Tremendo esto, ¿verdad? Se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, otra palabra fuerte, en verdad os digo que no os conozco. Bien, por tanto, se cerró la puerta. Esto a nosotros como que nos chirría, ¿verdad? Pero alude a la responsabilidad de cada uno, a aprovechar el tiempo presente. ¿Os acordáis de lo que pasó con el arca que construyó Noé? Estuvo diciendo, va a venir un diluvio,
y la gente no hacía caso, ¿verdad? La puerta está abierta para que entréis, ¿verdad? Iba metiendo a los animales y la gente no hacía caso. Pero llegó un momento en que se cerró la puerta del arca. Bueno, pues aquí también dice Jesús que llega un momento que se cierra el arca. Es decir, el momento presente tiene valor, pero si ya no tenemos momento presente, el arca se cierra. Y entonces, Señor, Señor, ábrenos, pero él respondió, en realidad no os conozco. ¿Y qué significa no conocer, que no conocemos al Señor? Que no hay amor, que no hay aceite en nuestras lámparas, que no hay amor en nuestra vida. Por eso podemos llamar, pero la puerta se cierra. Sin embargo, la puerta ahora está abierta. Y está abierta para que cada uno de nosotros repita aquello que dijo San Juan de la Cruz. Andando enamorada, os dais cuenta que Juan de la Cruz habla en femenino, ¿verdad? Andando enamorada, me hice perdidiza y fui ganada, andando enamorada. Es decir, que este es el momento en el que está abierta la puerta para vivir el amor y entrar en la intimidad, en la unión con Dios. De esto nos han hablado también mucho en Patuecas, todos llamados a la experiencia de unión con Dios. La oración es, por tanto, un encuentro de amor, un encuentro que nos enamora. Dirá también San Juan de la Cruz, delicadamente nos enamora. La oración nos va enamorando. La oración y el servicio a los demás. Porque podemos atender a una hermana que está enferma y uno puede decir, ¿y esto qué? ¿Qué es esto? Esto es muchísimo. Esto es encender el amor en el corazón para que cuando llame el Señor nos encuentre con la lámpara, con la antorcha encendida. Bueno, y entonces termina la parábola diciendo, Jesús dice, por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Este velad en griego se dice gregoreite. Gregorio es el que vela, Gregorio. Gregoreite, velad, orad. Bueno, por tanto, vivir el tiempo presente como atención amorosa. San Juan de la Cruz dirá, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Es decir, esta vida tiene pleno sentido desde la comunión con el amado. Bien, por tanto, somos invitados todos a vivir orientados hacia Jesús y a vivir con esta expresión carmelitana, a vivir con atención amorosa, vivir con la lámpara encendida, con la antorcha encendida y a orar para alimentar esta experiencia de amor que se da entre Dios y nosotros. ¿Cómo será un cristiano que vela? ¿Cómo podríamos decir un cristiano que vela? Pues dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, ¿sabéis lo que es un cristiano que vela? Un cristiano que lleva las arras del Espíritu en el corazón. ¿Os dais cuenta de esto? Para un matrimonio de amor, el Espíritu pone las arras en el corazón. Y llega un momento en que nosotros ponemos el anillo en Jesús y Jesús pone el anillo, las arras, nos desposamos como en algunos cuadros aparece Santa Teresa poniendo el anillo a Jesús, al esposo, y él poniéndole el anillo en el dedo a Santa Teresa. Bueno, por tanto, llevar las arras del Espíritu
para un matrimonio, para una unión, para una comunión espiritual. Bueno, pues esto es lo que os quería decir como comentario. Si algo os ha hecho vibrar, eso es vuestro. Punto, ya está. Y si no, pues el Espíritu os lo dirá de otra manera. ¿Alguna pregunta para meditar? Primero, el retraso del esposo, la aparente ausencia del esposo. Dice San Juan de la Cruz: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era así, lo dice Joselito. Muy bien. Entonces, ¿estás preparado para el retraso del esposo cuando parece que no llega, cuando parece que la oración nos duerme y no percibimos nada? ¿Qué pasa cuando se retrasa? Segunda, ¿te desanimas cuando aparecen en la vida cristiana los problemas, las dificultades? ¿Cómo entiendes las llamadas de Dios en tu vida? ¿Qué momentos han sido especiales para ti porque has sentido la llamada del Señor? Que llega el esposo, salid al encuentro. ¿Eres consciente de lo que realmente importa en esta vida? Y oramos la palabra diciendo, primero con unas palabras del Papa Francisco: la lámpara que tengo es la mejor, porque es mi lámpara. Es un regalo de Dios. Lo importante es ver mi vida y mi historia desde los ojos de Dios. Precioso. Y también una palabra de Santa Teresa, que conocéis muchos. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Bueno, como veis, palabras mayores para nuestra vida, palabras hermosas. Y esto es la parábola, ¿verdad? Que entonces que esperemos, que velemos, porque el Señor llega en medio de la noche y convierte la noche en amable, más que la alborada, porque en la noche acontece el encuentro del amado con la amada, de la amada con el amado. Bueno, entonces, buenas tardes a todos, que paséis buena tarde. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Y recordad que este domingo a las 10:30 tenemos misa televisada desde el Carmen. Estáis todos invitados a las 10:30 para participar en esta Eucaristía, en la que nos uniremos a mucha gente enferma, anciana, que desde las casas, con la televisión, participa de la Eucaristía. Estáis todos invitados. Bueno, y no sé qué más quería deciros, que hoy es la fiesta del Beato Francisco Palau, y que por eso vamos a compartir unos dulces, una cosa sencilla, ¿verdad? Pedimos que alguna que tenga bien las caderas, que no las tenga mal, pues pueda venir aquí a repartir, venid vosotras a repartir estos dulces. Buena noche a todos y que Dios nos bendiga, nos bendice y nos visita. Vamos, Maite, vamos, Puri. En honor del Beato Francisco Palau, vamos.